Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Eh, Qué gusto encontrarlos a todos. Bueno, a muchos de ustedes los conozco de cursos, de encuentros, de otro momento, ¿no? Así que realmente un gusto. Tengo que agradecer a la empresa, en este caso a Tecnoimagen, por haberme convocado para dar esta charla hoy. Y bueno, y tengo que agradecer a cada uno de ustedes que se hacen un rato como para participar en este encuentro. Bueno, la charla del día de hoy es actualización. Hola a Consuelo, bueno, Silvia Pereira, muchos los conozco, muchos colegas muy queridos, amigos, otros no, bueno, los conozco hoy. Hola Genoveva. Así que realmente es un gusto enorme estar hoy acá. Bueno, Javier Morales desde Venezuela, Gloria, bueno, bienvenidos a todos. Ale, toda gente muy querida, muchos compañeros, así que es un gusto que se hayan dado un tiempo, saludos a Estefanía desde Colombia, que se hayan dado un tiempo, ¿no? Más de Colombia, qué bueno, qué lindo. Bueno, yo me voy a empezar, hola Vicky, otra Virginia, escucharte, Víctor Amarilla, sí, desde Tierra del Fuego, bueno, qué lindo encuentro. Yo me presento, aquellos que no me conozcan, no es verdad, mi nombre es Estela Molina, yo soy médica veterinaria egresada de la Universidad de Buenos Aires. Soy especialista en clínica médica de pequeños animales y también especialista en ultrasonografía de pequeños animales. Tengo mi charla, como verán. Soy la coordinadora del servicio de nefrología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias. También integro el servicio de ecografía del Hospital Escuela. Los que me conocen saben que tanto la nefrourología como la ecografía, y en este caso ahora también le sumamos el Doppler, son mis grandes pasiones. Y bueno, un poco cuando me convocaron a dar algo o algún tema de actualización, me pareció que lo que era más pertinente, lo que yo más les puedo brindar, si bien hago ecografía general, pero desde la nefrología, por esta cantidad de casos clínicos, ¿no?, que uno ve, y como un manejo un poquito más fino de la especialidad. También soy, en Imágenes soy socia fundadora y expresidenta de la Asociación Argentina de Imágenes, y también algunos de Latinoamérica me conocen porque soy la directora del posgrado de universitario de ecografía de BTHUE. Así que, habiendo hecho ya mi presentación, y para los que no conocen la modalidad, vamos a iniciar haciendo como una encuesta con 3 preguntas que yo les preparé. Estas 3 preguntas las vamos a volver a ver al final, o sea, ¿cuál es la idea? Que ustedes plasmen el concepto que ustedes tengan con las cosas que yo les voy a preguntar, y veamos si después de esta exposición que yo les voy a dar, ustedes cambian ese pensamiento sobre los temas que vamos a abordar. Para no distraerme y que no se prolongue demasiado la charla, yo lo que les propongo, vamos a hacer estas encuestas, son anónimas, o sea que ustedes las pueden contestar, no hay, si meten la pata no hay ningún problema porque nadie se va a enterar. La idea es saber qué preconceptos tenemos y qué cosas podemos modificar a través de la charla. Y también lo que les voy a pedir es que todo lo que sea preguntas y respuestas lo hagan a través de ese ítem que tienen abajo o arriba en su computadora, preguntas y respuestas, de manera que las conteste al final de la exposición. Así que, Alexander, si querés iniciar con la encuesta. La primera pregunta que yo les hago es, ¿cuál es el hallazgo ecográfico más frecuente en el paciente con enfermedad renal crónica? La pérdida de definición de corteza y médula del riñón, el aumento de la ecogenicidad de la corteza,
el aumento del ratio, o sea, la relación corteza-médula, o la pielectasia. Eso ustedes lo único que tienen que hacer es cliquear sobre la opción que les parezca que es la más correcta y, bueno, lo vemos ahora y después lo volveremos a ver sobre el final. Esta es una pregunta, les preparé en realidad 3 preguntas bastante generales, ¿no es verdad? Como para que como que podamos trabajar conceptos grandes, ¿m? A pesar de que algunas, sobre el final de la charla, no solo voy a hablar del tracto urinario alto, sino del tracto urinario bajo. Bueno, un 70% piensan que lo más importante es la pérdida de definición entre la corteza y la médula. Le sigue un 28% que es un aumento de la ecogenicidad cortical, otra proporción, un 2% que aumenta el ratio corteza-médula, y nadie piensa que la pielectasia sea algo entonces para tener en cuenta o que sea el hallazgo más frecuente. Vamos a la segunda pregunta, Alexandra. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la pelvis renal es correcta? Esto les hago preguntas que por ahí han ido modificándose con el correr del tiempo y poco es lo que me interesa que trabajemos hoy. La pelvis renal normal del perro y del gato no puede medir hasta 3 milímetros de ancho. El grado de dilatación de la pelvis en animales con enfermedad renal crónica y aquellos con pielonefritis es similar. La dilatación de la pelvis mayor a 13 milímetros de diámetro tiene un valor predictivo para proceso obstructivo, o todas son correctas. Esta ya tiene tal vez un grado mayor de dificultad, ¿no? Porque, bueno, sobre la pelvis renal a veces hay más dudas. Bueno, sin embargo, el 59% piensa que todas son correctas, un 32% que la dilatación de la pelvis mayor a 13 milímetros tiene un valor predictivo de obstrucción, un 5% que la pelvis renal del perro y del gato puede medir hasta 3 milímetros, y un 3% que el grado de dilatación de la pelvis en animales con enfermedad renal es similar, creo que decía la pielonefritis, solo un 3%. Bueno, y vamos entonces a la tercera pregunta, por favor, Alexandra. La tercera pregunta es, ¿cuál de las siguientes características ecográficas lo haría pensar que un riñón está afectado por pionefrosis? Uy, perdí las preguntas. ¿Puede ser? Deja de verlas, Alexander. Entonces, ¿cuál de las siguientes, las dejé de ver yo de nuevo, no sé si soy yo, ¿cuál de las siguientes características ecográficas lo haría pensar que un riñón está afectado por pionefrosis? Presencia de una interfase líquido ecos en una pelvis renal que esté dilatada, la pérdida de la definición corticomedular, el hallazgo de un halo medular grueso e hiperecoico, o presencia de infartos a nivel cortical. Para aquellos que por ahí no estén tan familiarizados con el término, que también voy a incluir un poco este concepto en la clase, la pionefrosis es la infección de una hidronefrosis. Eso tal vez les ayude a determinar cuáles son los posibles hallazgos ecográficos. Los invito entonces a votar. No sé si ya cuando esté la votación, entonces las vamos a ver. Esto están tardando más, es que como que pestañea, ¿no? Va y viene la pregunta. No sé si ya estará, se habrán votado todos. Bueno, de presencia de interfinal, a ver si hubo algo, digamos, que
que hayamos revisto, ¿no? Que hayamos, no sé si la terminología es apropiada, que podamos rever a partir de la presentación. Entonces ahora voy a hablarles directamente, voy a iniciar el tema, ¿no?, de la actualización. En este periodo de tiempo que yo esté hablando haciendo la presentación, entonces no voy a estar atenta al chat, así que les voy a pedir que directamente lo que elegimos al inicio. Todo lo que es preguntas, la hagan directamente por preguntas y respuestas, a través de esa vía, y ahí los contestamos sobre el final. ¿Cuáles son los focos principales de actualización que yo voy a ver en esta presentación de hoy? Perdón, estoy luchando con esta parte de arriba, que no la puedo sacar, no importa. Fundamentalmente no puedo ver los títulos, por eso quería, perdón, Bueno, entonces los principales focos que vamos a hacer es las enfermedades renales y del sistema colector, tanto en perros como en gatos, y alguna particularidad de la cistitis en gatos, aquellas cistitis en las cuales la ecografía tenga un rol preponderante o que sea definitiva como para el diagnóstico. Esto es lo que vamos a hacer, fundamentalmente voy a hacer hincapié, y en lo que es el Doppler, la generalidad del Doppler renal. Yo sé que tal vez muchos de ustedes no hagan Doppler renal, o algunos sí, entonces vamos a ver como las generalidades, como para que tengamos una idea del principal, digamos, uso del Doppler, fundamentalmente en el nefrópata y en las patologías del sistema colector. Entonces, un concepto importante, nosotros tenemos una gran proporción de las ecografías del tracto urinario alto que nosotros vamos a hacer de patologías de nefrópatas, ¿no? Más comúnmente nosotros vamos a evaluar nefrópatas crónicos. Y ustedes saben que la definición de nefrópata crónico es aquella patología del riñón que involucra en general la mayor parte de la masa nefrogénica. O sea que ya estamos hablando de que es un proceso que normalmente se va a dar en forma relativamente simétrica o pareja en ambos riñones. Por definición, ese proceso crónico que se da con mucha prevalencia, fundamentalmente en los pacientes gerontes, se dice que 1 de cada 10 perros de más de 10 años tienen enfermedad renal crónica, y 3 de cada 10 gatos de más de 10 años tienen enfermedad renal crónica. O sea que es una enfermedad muy, muy prevalente, y en la cual nosotros vamos a ser convocados para hacer ecografía con mucha frecuencia. La enfermedad renal crónica tiene la particularidad que va evolucionando, va agravando en distintos estadios. Esa agravación en distintos estadios involucra una pérdida de la funcionalidad y una pérdida también de la estructura del riñón. La gran complejización, digamos, del diagnóstico del nefrópata es que no hay indicadores precoces de enfermedad renal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general, si nosotros nos valemos de los valores de creatinina o de SDMA, estamos hablando de caídas del filtrado glomerular de entre un 75 o un 40% respectivamente. Entonces, tiene un rol bastante importante la ayuda o el aporte que nos puede hacer la ecografía, como método diagnóstico de screening rutinario que nosotros utilizamos en los nefrópatas. Entonces, vamos a ver un poco eso, cuál es el rol de la ecografía en el diagnóstico temprano de la enfermedad renal, en aquel paciente que todavía no, tal vez tiene valores normales de urea y creatinina o están ligeramente incrementados. Tomo este trabajo que me pareció importante, que tiene que ver un poco con la primera pregunta, ¿no? Este trabajo del 2020 de un grupo de italianos, Perondi, toman
fundamentalmente 10 características de los riñones, ¿no? La pérdida de definición, el aumento de la ecogenicidad cortical, aumenta la ecogenicidad de la médula, que el ratio esté alterado, que esté dilatada la pelvis, que tengan mineralización o que tengan quistes o que tengan líquido alrededor del riñón, y encontraron, haciendo un estudio retrospectivo, que los hallazgos más frecuentes en el nefrópata crónico, el más frecuente de todos es el aumento de la ecogenicidad cortical. Prácticamente el 47%, o sea, la mitad de los perros con estadios tempranos, estadios 2, tenían un aumento de la ecogenicidad cortical, seguido por una leve pérdida de definición corticomedular, prácticamente también un 43%. Y el tercero en frecuencia es el menos esperado, que es la dilatación de la pelvis. Recuerden que la dilatación de la pelvis en el nefrópata crónico más comúnmente está asociado a la poliuria, lo que uno le dice pielectasia. Otra posibilidad menos frecuente es que esa dilatación sea secundaria a una pielonefritis, en aquellos casos que la enfermedad renal estuviera relacionada a una pielonefritis, pero son los menos. Lo más común es que esa dilatación esté vinculada a pielectasia, a la poliuria. Y fíjense también cómo a medida que avanza la enfermedad renal, también es más frecuente estos hallazgos ecográficos. El 91% de los nefrópatas estadio 4 tienen ya un incremento de la ecogenicidad cortical, el 69% tienen pérdida de definición, el 50% tienen pielectasia. Entonces, recordar, ¿no? También, importante, pielectasia es una pelvis mayor a 3 a 4 milímetros de ancho. Entonces, importante tener presente que el cambio más precoz es ese aumento de la ecogenicidad cortical seguido por esa pérdida de definición. Un poco lo que estamos viendo en estas tres imágenes. Algo para tener en cuenta, sobre todo en lo que respecta a la ecogenicidad de la corteza renal, es tener presente que en los animales viejos, ya sean en perros o en gatos, hay un aumento normal de la ecogenicidad cortical sin que esté relacionado con una nefropatía. Y recuerden que en los gatos tienen también un aumento de ecogenicidad, sobre todo los gatos castrados, por depósitos de vacuolas de lípidos en los túbulos, que no tienen ninguna significación patológica. Lo único que ecográficamente nosotros vemos esos riñones con un aumento de la ecogenicidad cortical. Uno está acostumbrado siempre a comparar la ecogenicidad con los órganos vecinos, pero y uno dice, acá no lo estoy comparando con nada, tal vez uno lo pueda ver en la diferencia de ecogenicidad que hay en el caso de este riñón entre la corteza y la médula. Este riñón entonces estamos viendo ya, a diferencia de este, una leve pérdida de definición corticomedular, y en este caso estamos viendo la pielectasia, la dilatación de la pelvis renal. Que cuando es leve se puede ver como una imagen lineal o como una imagen en B, como yo le digo, un pequeño embudo, como para definir. Y hay otras cosas también importantes, antes de hablar un poco del Doppler renal, que tenemos que saber sobre la corteza renal. Y estos trabajos nuevos que yo hace tantos años que hablo de riñón, ¿no? De la corteza, en la médula, que uno dice, bueno, en definitiva hay que rever algunos conceptos, ¿no? Está bien, a medida que avanza la ciencia, a medida que avanza la información, hay conceptos que se van renovando. Uno en general, nosotros decimos que hay una médula y una corteza divididos por los vasos arcuatos, que son los que forman, en este caso, en este preparador lo vemos un poquito mejor, el límite entre la corteza y la médula. Pero desde aquí
que desde hace unos años, desde este trabajo del 2013, se empezó a ver que en realidad la médula tiene una médula interna y una médula externa, y que parte de lo que nosotros ecográficamente vemos como corteza renal, en realidad está constituido por la corteza y por una médula externa. Y esto es más notorio, y seguramente para los que tienen, bueno, hace más años que hacen ecografía, cuando se los digo, cuando uno ve los riñones de pacientes de baja talla, de perros chiquititos, van a verlo con mayor notoriedad, esos dos como si fueran una, cuando uno lo ve parece una periferia más hipoecoica y a veces una zona más hacia el interior de la corteza más ecogénica. Entonces sabemos que esa en realidad es la médula externa. Y que ese aumento de ecogenicidad que uno a veces puede ver como si fuera un halo en esa corteza interna, en realidad se dice que está dado por el aumento de la impedancia entre los túbulos renales y los vasos sanguíneos, que pueden hacer que se delimite como estamos viendo acá. Entonces fíjense, acá vemos corteza, médula y este halo ecogénico en la corteza que es la médula externa. ¿Cuál es lo importante de esto que les estoy describiendo? Lo importante es que cuando uno vea estas imágenes, estos riñones, con esta, digamos, halo más ecogénico por encima de las arcuatas, pueda interpretarlo como un hallazgo normal. Antes, en el Island Viejo, se hablaba de que ese halo muchas veces estaba relacionado a endocrinopatías. Pero hoy por hoy se vio que en realidad ese halo no es otra cosa que la médula externa, que a veces es más ecogénica y que puede ser visible de esa manera y no representar ninguna característica patológica. Pero entonces vamos a hablar un poco del Doppler, ¿no? Del Doppler en este diagnóstico precoz de la enfermedad renal. Uno dice, bueno, realmente el aumento de la ecogenicidad cortical no siempre se da en los estadios tempranos, en el 50% de los pacientes lo voy a poder ver, en el otro 50% no. Para colmo, en algunos pacientes que sean viejos o en gatos, puede ser que ese aumento de la ecogenicidad no me esté hablando de ninguna enfermedad renal. Entonces, ¿qué otro método diagnóstico yo podría sumar a esa imagen como para que me dé una cierta sensibilidad en detectar este paciente con enfermedad renal precoz? Bueno, una respuesta puede ser el Doppler. Ya los primeros trabajos de Doppler, en fines de los 90, de Doppler renal en medicina veterinaria, hablaban que la herramienta Doppler podría ayudar a definir una patología renal cuando uno tenía un riñón en el que solo se veía un aumento de la ecogenicidad cortical. La respuesta es, ¿puede tener validez? Sí, teniendo en cuenta que no en todos los nefrópatas hay cambios hemodinámicos, sobre todo en los estadios tempranos. La sensibilidad del Doppler es mayor en el gato que en el perro. ¿Por qué? Porque es más prevalente el incremento de los índices de resistencia y de pulsatilidad en los gatos con nefropatía con respecto a los perros. Entonces, un concepto importante, no todos los nefrópatas voy a encontrar índices Doppler alterados y es más factible que lo encuentre en un gato a que lo encuentre en un perro. Esto entonces son conceptos muy importantes. De todas maneras, yo hago mucho Doppler renal en casi todos los pacientes y la verdad que uno va viendo cada vez cosas más relevantes con respecto al Doppler y más información que nos pueden brindar el Doppler renal. Cuando uno hace un Doppler, como el que yo estoy haciendo en este caso, ¿no? Es importante saber que nosotros exploramos dos territorios. Un territorio que es
todos aquellos afluentes que me llevan la sangre al riñón. ¿Y de qué vasos estoy hablando? Fundamentalmente estoy hablando de la arteria aorta y de la arteria renal. Y otro estudio Doppler, digamos, que por supuesto se hace en el mismo momento, que es el que estamos viendo en este caso, que está viendo en la pantalla, que son en los vasos que están dentro del parénquima renal. Cuando yo evalúo los vasos que están dentro del parénquima renal, de manera indirecta, estoy evaluando, digamos, todos los mecanismos que regulan el filtrado glomerular. Ustedes saben que el riñón tiene mecanismos propios autorregulatorios, vasodilata y vasocontrae sus arteriolas de manera de garantizar un flujo sanguíneo adecuado, de manera de garantizar una presión de filtrado adecuada, y por supuesto que en el nefrópata o en determinadas patologías esos mecanismos regulatorios se van a perder, se van a alterar, y yo voy a ver entonces cambios hemodinámicos cuando haga ese estudio Doppler dentro del parénquima renal. Por eso a mí me gusta hablar de dos territorios, de territorios fuera del parénquima, que fundamentalmente evalúo distribución, y dentro, por fuera del parénquima, perdón, y dentro del parénquima que evalúo fundamentalmente riego del glomérulo y filtrado no, hemodinamia glomerular. Y nosotros, cuando hacemos un Doppler, importante, nosotros nos manejamos con índices. No voy a profundizar, quédense tranquilo, para los que no hagan Doppler no voy a profundizar demasiado en eso, simplemente comentarles que los índices vinculan las velocidades en las arterias en dos momentos del ciclo cardíaco. Cuando la velocidad es máxima en el pico sistólico y cuando la velocidad es mínima al fin de la diástole. Entonces, se dice que un flujo sanguíneo tiene mayor resistencia o mayor pulsatilidad cuando la diferencia entre ese pico sistólico y ese fin de diástole son más manifiestas. Por ejemplo, si uno mira estos dos dibujitos, uno ve que acá hay una diferencia entre las velocidades que es menor que en este caso. O sea que este flujo tiene menor resistencia con respecto a este. Pero uno lo puede ver una curva y puede ya directamente comparar. Pero lo interesante y realmente lo que nos sirve a nosotros como personas que estamos haciendo ciencia y que vamos a tratar de modificar con un tratamiento la hemodinamia del riñón es cuantificar. Eso se hace a través de los índices de resistencia y de pulsatilidad. Esos índices entonces nos dan una idea numérica de estas diferencias entre estas velocidades. Cuanto más fibroso está un riñón, mayor es su resistencia y mayor es su pulsatilidad. O sea que los índices para un mismo paciente van a ir incrementándose a medida que avanza la enfermedad renal. Y nosotros estudiamos fundamentalmente tres territorios cuando hacemos un Doppler. Utilizamos un territorio de distribución, que es la aorta. Tenemos que mirar la velocidad del flujo sanguíneo en la aorta para saber si es normal, porque, por ejemplo, si uno encontrara que la velocidad de sangre dentro de un riñón está disminuida, saber si esa disminución realmente es por un proceso local del riñón o es secundario a un proceso sistémico, por ejemplo, no sé, una cardiopatía. Entonces, se mide normalmente, se hace un Doppler, se mide la velocidad en la aorta, las velocidades y las resistencias en la arteria renal, que también estamos evaluando fundamentalmente la distribución de sangre hacia el riñón, y por supuesto dentro del parénquima. Fíjense, yo les puse acá los espectros, si uno mira las velocidades y las resistencias, cómo
disminuyen en la medida que la sangre se aleja de la aorta. Va perdiendo velocidad y va perdiendo resistencia. Va entrando un parénquima que quiere absorber toda esa sangre, entonces hace muy poca resistencia en condiciones normales al ingreso de esa sangre para su irrigación. Importante, bueno, hay estudios cuantitativos del Doppler, digamos, estos números que les traigo yo acá, en este caso son valores fundamentalmente provenientes de 3 trabajos, 2 que nosotros hicimos en Beagles, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, y 1 en gatos de la doctora Sibeli Carvalho. Si ustedes miran, algo que me interesa como que miremos, pongamos un poquito la lupa ahí, ¿no? Como que iluminemos esos lugares, ¿no? Fíjense como la velocidad dentro, por fuera del parénquima renal y dentro del parénquima renal disminuye un montón, ¿no? Adentro del parénquima la velocidad va disminuyendo y las resistencias también, ¿eh? Esto en el caso del perro. Fíjense que en el gato ocurre lo mismo, pero ya de por sí las velocidades y las resistencias en el gato son bastante más bajas que los valores normales que en el caso del perro. Esto hace que tengamos que tener en cuenta que en las 2 especies los valores y la interpretación son distintas, y por otro lado es algo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros seteamos el equipo, ¿no? Las velocidades de las arterias renales intraparenquimatosas en el perro prácticamente duplican las velocidades del gato. Entonces, cuando uno se prepara para hacer una ecografía y manejarnos el PRF, tenemos que tener en cuenta esta diferencia que hay entre las 2 especies. Y algún ejemplo que yo les pongo, hay un montón de ejemplos, pero me gustó este porque es muy sencillo y me parece que es interesante, como el uso del Doppler, cómo me puede servir a mí en la clínica, en un paciente como este. Chili era una gata de 16 años, con hiporexia, con poliuria y polidipsia, nada más. Una gata que tenía valores de creatinina todavía dentro del rango de referencia, 1,3 miligramos por decilitro, pero que bueno, cuando se la revisa es hipertensa, tenía 174 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Recuerden que el máximo 160, entonces estaba realmente hipertensa, y dentro de otros hallazgos de la ecografía encontramos una adrenomegalia bilateral. Cuando yo hago la ecografía en el modo B, encuentro un riñón con un tamaño conservado, 3,4 prácticamente de largo, o sea, realmente está dentro de la referencia, una leve pérdida de definición corticomedular, tal vez un aumento de congenicidad cortical, pero cuando yo miro el índice de resistencia y el de pulsatilidad intraparenquimatoso, fíjense, 2,14 de índice de pulsatilidad, cuando en el gato normalmente es 1, y 0,86 de resistencia, cuando en el gato normalmente es 0,55. Entonces, ese índice tan alto, tanto pulsatilidad como resistencia, me hacen pensar que algo, o sea, el modo B no se correlaciona con el cambio hemodinámico que yo estoy evaluando en el Doppler. Ahí hay algo que no cierra. Esos índices de resistencia pueden ser propios de la enfermedad renal, pero el modo B me habla de un cambio discreto en el riñón, que no se condice con el hallazgo hemodinámico. La hipertensión arterial puede aumentar los índices, sí, pero estos índices son muy por encima de lo normal. Entonces, puedo pensar en esta paciente que haya algún proceso que esté generando una hiperfiltración en ese riñón. Por ejemplo, una endocrinopatía. Entonces, ese índice para mí ya es algo que no me cierra. Hay que buscar, este paciente puede estar hiperfiltrando. Bueno, le hacemos
Entonces, en esa búsqueda etiológica de la posible patología comórbida de Chili, le hacemos un IGF-1 para ver si hay una hipersomatotropismo, y le hacemos hormonas tiroideas. Recuerden que el hipertiroidismo produce hipertensión arterial, puede producir adrenomegalia en el gato y también produce hiperfiltración en el riñón. Y nos encontramos en esta paciente con un valor de de tiroxina total de 10,46 en un marco de referencia que es hasta 3. O sea que realmente esta paciente era hipertiroidea. Entonces, fíjense cómo ese índice a mí me sirvió para poder pensar en una enfermedad comórbida, pero también me está sirviendo para advertir que hay un proceso de hiperfiltración en ese riñón, ¿no? Hay un cambio hemodinámico muy relevante. Si yo esa enfermedad no la detecto, si yo no la controlo, no les quepa la menor duda que tal vez en corto tiempo esos riñones empiecen a empeorar en su función. Entonces, sirvió como para hacer una detección precoz de un daño renal consecuente a una enfermedad comórbida. Y algo importante en este tipo de pacientes, o en pacientes cardiópatas, o en pacientes que tienen otro tipo de alteraciones comórbidas que alteran la hemodinamia renal, en la medida que uno corrige ese problema de base, nosotros vemos los cambios en los índices. Entonces, es como que el Doppler en estos pacientes con enfermedad precoz muchas veces nos pueden servir como un termómetro. Un paciente normal, si está entonces hiperfiltrando, aumenta la resistencia. Chile lamentablemente no llegamos a controlarla porque en realidad la gatita venía, bueno, no se había diagnosticado su hipertiroidismo, no se había diagnosticado, tenía una cardiopatía asociada a ese hipertiroidismo, y a los pocos días la señora me escribe que falleció la gata. Posiblemente de su cardiopatía. Entonces no llegamos a hacer un control de los índices posteriores, pero seguramente en referencia a otros pacientes también encontramos eso, los índices empiezan a bajar en la medida que se va regulando o moderando el cambio hemodinámico en el riñón. Entonces el Doppler tiene una importancia grande en el diagnóstico precoz de la enfermedad renal, fundamentalmente cuando esa enfermedad está mediada por procesos hemodinámicos. ¿Qué pasa con las obstrucciones del tracto urinario? Que ustedes saben que hoy por hoy son de todos los días, ¿no es verdad? Tanto en perros como en gatos, pero fundamentalmente en gatos. Todos los que hacemos ecografías sabemos que los gatos tienen cada vez más prevalencia de enfermedad renal. Si uno toma trabajos científicos, inclusive hablan de incrementos 10 veces, 15 veces con respecto a hace 20 años atrás. La duda que nos queda es si realmente la patología obstructiva en los gatos y en los perros es más prevalente ahora que antes, o que realmente nosotros estamos haciendo más ecografías, estamos más entrenados y podemos reconocer más los procesos, las litiasis del tracto urinario alto. Esto todavía no está dilucidado realmente. Pero algo que a mí me parece un poco poner en juego es cuál es el rol de la ecografía en las obstrucciones del sistema colector. Hay un trabajo muy interesante de Dan Xu que él describe que normalmente la pelvis de los perros y de los gatos pueden medir hasta 3-4 milímetros de ancho. Depende si trabajamos con un equipo muy bueno, con un transductor de alta frecuencia, podemos encontrar hasta ese ancho de pelvis.
También dice que si uno encuentra un ancho de pelvis mayor a 13 milímetros, eso tiene un valor predictivo a que el paciente tenga un proceso obstructivo. O sea, yo tengo un ancho de pelvis de 1,3 centímetros, es un proceso obstructivo. Pero por supuesto que nosotros podemos tener pacientes que tengan un proceso obstructivo y que sea leve y que no lleguen a esos 13 milímetros. Entonces, como les puse acá, entre esos 3 y 13 milímetros, hay una cantidad de pacientes que ahí tengo que salir a pescar realmente si esa pelvis está dilatada por un proceso obstructivo o no. Como la mayor parte de las obstrucciones de la pelvis y del uréter son secundarios a cálculos, en general nosotros cada vez estamos como más entrenados, más avesados en poder diagnosticar esos cálculos. Entonces, existe una cierta, no digo seguridad, pero bueno, realmente los podemos ver muchas veces esos cálculos ecográficamente. El tema es que, sobre todo en los gatos se pueden obstruir por pequeñas cantidades de coágulos, que se dicen coágulos que se resecan y pasan, o mucus, o pasa un cálculo y el cálculo al pasar produce una inflamación y esa inflamación luego genera unas estructuras que obstruyen al uréter, o a veces puede ser que se ligue involuntariamente un uréter, por ejemplo, durante una ovariectomía, o que haya anomalías congénitas del uréter, que haya pequeñas obstrucciones. Entonces, no todo yo lo voy a ver ecográficamente. Para aquellos casos dudosos realmente de si un proceso es obstructivo o no, el gold estándar hoy por hoy es realizar una ureteropielografía anterograda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que inyecto contraste guiado por ecografía a nivel de la pelvis y eso me permite dibujar, o sea, coloco el contraste directamente en la pelvis y se dibuja, por decir de alguna manera, con el contraste la pelvis y el uréter. Y no tengo que, digamos, dar un iodado endovenoso a un paciente que por ahí está oligúrico o está sotémico. Y voy a ver una calidad de imagen haciendo una radioscopía muy superior a lo que lograríamos con un urograma excretor. O sea, todos estamos de acuerdo que como técnica es ideal. El tema es que hay que estar muy entrenado y la verdad es que nosotros acá en Argentina todavía no lo estamos haciendo, la ureteropielografía. Queremos hacerlo, pero no lo estamos haciendo rutinariamente, no estamos realmente entrenados para hacerlo sin riesgo. Entonces, hoy por hoy sigue teniendo validez e importancia la ecografía para definir estos procesos obstructivos y para guiar el tratamiento médico. Y algo que yo por ahí lo tengo en mente, ¿no? Como para que uno tenga presente qué es lo que pasa con un proceso obstructivo a lo largo de los días. Tengan presente que, y estos son estudios de experimentación que se han hecho en perros, porque el siglo pasado, medicina humana, todo lo que era experimentación en neurología se hacía en perros, se les ligaba los uréteres, se veía qué grado de destrucción del riñón tenían después de una semana, después de 2 semanas, entonces eso nos permite tener ciertos datos que son bastante fidedignos. Y fíjense estos datos, ¿no? Si hay una obstrucción total que dura 7 días y se alivia esa obstrucción, se recupera el 65% de la función renal. Luego de 14 días, el 46%. O sea que hay un cierto margen de tiempo hasta que se produce una obstrucción, una destrucción total del parénquima. Por supuesto, cuando nosotros recibimos un paciente con una obstrucción, nunca sabemos cuál es el tiempo exacto que tiene de duración, ¿no? A veces la clínica nos hace definir si un proceso es grave o se puede esperar, si hay un cálculo en un uréter que podemos hacer que avance o que necesariamente tiene que ir a cirugía. Bueno, les presento este caso, entonces, como para ejemplificar, que es Urco.
Urco es un gato de 7 años que tiene antecedentes de infecciones urinarias a repetición, porque hace tiempo atrás se le hizo una uretrostomía a consecuencia de esas obstrucciones, y que en determinado momento empezó con hiporexia, con pérdida de peso, a tener conductas de que se recluía. Ustedes recuerden que los gatos manifiestan el dolor de una manera muy particular, y muchas veces ese dolor se manifiesta por aislamiento, porque se hacen esquivos, no se dejan tocar. Eh, Tenía valores discretos de creatinina, 1,62, o sea, apenas ingresando en el estadio 2 de la iris. Y cuando le hacemos la primera ecografía, fíjense, tiene un riñón con una dilatación leve de la pelvis renal. Y ojo que cuando nosotros hablamos de leve, moderada, severa, no lo definimos por el diámetro o la cantidad de pelvis que esté dilatada o el diámetro que llegue a tener esa pelvis, sino por el grado de compromiso del parénquima renal. Leve es aquella dilatación de la pelvis que no compromete todavía la médula y la corteza. Si ustedes lo miran, fíjense que este riñón tiene una pérdida leve de definición, pero yo acá estoy viendo médula y acá estoy viendo corteza, con un halo ecogénico bien marcado. Cuando hacemos la imagen del uréter, fíjense, en este caso tiene por lo menos tres calculitos, uno de los cuales tiene un diámetro bastante importante. Es difícil, sobre todo si están en la zona media del uréter, que estos cálculos avancen, pero muchas veces si el paciente está en buenas condiciones y la hidronefrosis es leve, se puede hacer un tratamiento médico con fluidos, con sustancias que relajen el uréter y ver si avanza. Y este es el control a los 20 días, el 27 de septiembre. Fíjense qué pasó exactamente con otro equipo, por ahí eso hace que se vea un poquito diferente, pero fíjense que tenemos el mismo grado de dilatación de la pelvis leve, veo médula, veo corteza, veo el halo bien ecogénico medular, y en el uréter sigo viendo estos calculitos. Todo esto entonces me hace pensar que obviamente esos litos no van a avanzar con tratamiento médico, y ahí puedo definir directamente una cirugía. Entonces muchas veces nos manejamos con la ecografía como para definir el tratamiento médico, qué es lo que sucede, la progresión, y finalmente sobre todo cuando nosotros definimos dónde están los cálculos, qué cantidad tiene, cuánto mide el uréter, cuánto mide la pelvis, muchas veces se define qué tipo de cirugía se puede hacer. Importante también, ¿el Doppler tiene algún rol en la uropatía obstructiva? Sí, puede tener un rol en la uropatía obstructiva, fundamentalmente en los procesos agudos. Cuando un riñón o cuando un uréter se obstruye por una litiasis, se produce con un fenómeno como isquémico, una respuesta, digamos, que genera un aumento de la resistencia dentro del riñón obstruido. Eso hace que ese riñón tenga un índice de resistencia mayor con respecto al contralateral normal. O sea, si ustedes tienen una dilatación leve del sistema colector, no logran definir un proceso obstructivo, pero tienen una diferencia en los índices de resistencia, eso ya puede ir llevándolos al diagnóstico de un posible proceso obstructivo. Y les doy algún ejemplo. Acá, es una gatita que ahora afortunadamente está perfecta, es Chardonnay, perdón, quise sacar, perdón, una sagrada de Birmania,
de 4 años de edad, que había tenido una crisis urémica y aparentemente también un cuadro confuso de dolor abdominal. Cuando lo miro yo ecográficamente el primer día, veo un riñón izquierdo apenas la pelvis dilatada, los dos con una leve pérdida de definición. Acá en el riñón derecho hay un cálculo en la pelvis, pero me llama la atención todo el recorrido del uréter, digamos, dilatado. Si uno lo mira, la luz de ese uréter, ve como que hay ciertos ecos en el interior del uréter, pero no logré definir una litiasis. Es más, indiqué, como muchas veces hacemos cuando sospechamos que hay un proceso en una litiasis que no la podemos ver, indicamos placas. Las litiasis en general, tanto del perro como del gato, las altas suelen ser o estrubita o calcio, que son radiopacas y que se pueden ver. No aparecía ningún cálculo, pero fíjense, hay una diferencia en los índices de resistencia entre el riñón que no tenía dilatación del uréter y el riñón con dilatación del uréter. Esto que me lleva a mí a pensar que este animal tiene un proceso obstructivo. Yo no veo qué es. Puede ser una estructura, puede ser mucus, pero voy a intentar hacer un tratamiento médico disolutivo, o sea, para avanzar esa posible obstrucción, que afortunadamente fue muy bien y hoy por hoy la gata está perfecta. Entonces, el índice de resistencia también, frente a este paciente que no veo, bueno, el índice de resistencia me termina de definir un posible proceso obstructivo. Este es otro caso clínico de otro paciente, de una colega muy querida, que su gato, un gatito de 11 años, fíjense, tenía un cuadro de azotemia, un riñón izquierdo, mírenlo, por debajo de, recordemos que el largo normal de los riñones es de 3 a 4,5, este estaba por debajo de lo normal, o sea, un riñón más pequeño, con pérdida de definición, con dilatación de la pelvis renal, y un riñón derecho que se ve que en algún momento había intentado compensar, se había hipertrofiado, tenía una leve pérdida de definición y tenía una leve dilatación de la pelvis. Luego, mirándolo en el recorrido, se veía un lito en el uréter de este riñón derecho. Pero fíjense la diferencia en los índices de resistencia, que este riñón ya tenía un índice de resistencia alto, ¿no es verdad? Pero bueno, era un riñón fibrosado. Pero fíjense la diferencia entre los dos riñones. Este cambio hemodinámico que está teniendo este riñón, que tiene una dilatación leve, ya me está hablando entonces de un posible proceso obstructivo. Entonces, como muchas veces el Doppler puede ayudarnos a evaluar y a definir un tratamiento. Otra utilidad muy importante de hoy por hoy de la ecografía es evaluar los procesos en los prequirúrgicos o en los postquirúrgicos, o sea, aquellos pacientes en las que o fracasó el tratamiento médico o por lo que yo veo ecográficamente y clínicamente no va a ir a un tratamiento médico, va a ir a un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuál es el rol de la ecografía en esos pacientes que van a ir a cirugía? Ustedes saben que, sobre todo en los gatos, algunas posibilidades de resolución de este tipo de patologías pueden utilizar microcirugías, que lamentablemente tampoco hay en nuestro país, se está iniciando a hacer, pero no lo hacemos, digamos, rutinariamente, o lo que tenemos más experiencia acá y en toda Latinoamérica es la colocación de dispositivos que, digamos, derivan la orina desde el riñón hacia la vejiga sin pasar por el uréter. Hacen como un recorrido alterno, lo que se conoce como un bypass, como los bypass de sanguíneo, en este caso comunican el riñón con la vejiga sin pasar por el uréter. Entonces, radiológicamente se ven de esta manera. Normalmente, entonces, el rol de la ecografía
en los pacientes que van a ir a cirugía, ¿no? Estos que vimos ahora son pacientes que se intentó un tratamiento médico, pero en el caso, por ejemplo, de Urco, no resolvió, tiene que ir a un tratamiento quirúrgico. La ecografía tiene un rol también importante en estos pacientes, definiendo qué tipo de cirugía se va a hacer. Si uno encuentra que tiene una pelvis que está muy chiquitita y está llena de poquitos cálculos, por ahí se puede intentar una microcirugía. Si la pelvis está muy dilatada y tiene bueno, se puede intentar colocar un bypass. O sea, el hallazgo ecográfico puede ayudar a definir qué tipo de cirugía se va a hacer. Y en el postquirúrgico, lo que nosotros tenemos que hacer es ver la colocación que esté correcta de estos dispositivos. Recuerden que cuando uno controla un dispositivo como el SUB, lo que uno tiene que ver es el dispositivo que entra desde el polo caudal del riñón y se enhebra en la pelvis renal, como lo que estamos viendo acá. Lo mismo en la vejiga, uno tiene que ver, como estamos viendo acá, lo que se hace como cola de chancho, o esa forma curva que tiene el tubo de cistostomía que permite el anclaje en la vejiga. Fíjense, esta era una gatita, Jamie, que la vengo controlando hace un montón, de cuando en cuando se infecta. Y fíjense la celularidad que tiene en la vejiga de esta gatita. Lo mismo en otro, en Perseo, este también tiene un dispositivo bilateral, se puede colocar en un riñón o en los dos riñones. Veo el tubo de nefrostomía ingresando a la pelvis renal y el tubo de cistostomía ingresando en la vejiga. Pero a veces también puedo alertar de que algo está mal, como en el caso de Tita. Tita se colocó un bypass bilateral, el del riñón derecho perfecto, pero fíjense en el control postquirúrgico del riñón izquierdo. Veo el tubo de nefrostomía y veo todo un pegote alrededor del tubo de nefrostomía que obviamente lo está tapando y hace que la pelvis del riñón de esta paciente esté totalmente dilatada. Entonces el rol de la ecografía también es decir, no, esto algo hay que hacer. Lo que se hace normalmente con estos pacientes es, hay un tubo subcutáneo que sirve precisamente para colocar líquidos o para sacar orina de estos pacientes para cultivo, o en este caso lo que se hace es se inyecta el líquido para destapar. Finalmente, después de 2 lavajes, se logró desobstruir ese coágulo, para mí era lo que se veía, o detritos celulares que se habían hecho alrededor del tubo de nefrostomía del riñón izquierdo. Entonces tenemos que tener presente cómo se insertan estos tubos y qué es lo que nosotros debemos controlar en el postquirúrgico de estos pacientes. Y algo muy importante, yo siempre digo, no sé cuántos pacientes se me deben haber muerto tal vez de pionefrosis hasta que no empecé a entender cuál era el concepto de pionefrosis y qué es lo que yo debía ver ecográficamente, ¿no? Porque en realidad es algo como que en medicina veterinaria no está muy descrito, ¿no? De hecho, la terminología a veces nos es un poco ajena, ¿no? Pero bueno, es muy importante, buscando, hay un trabajo del 2010 de Choi que habla un poco de la pionefrosis, lo que hacen es empezar a buscar cuáles son las características ecográficas que presentan los pacientes con pionefrosis, habida cuenta que el diagnóstico de pionefrosis en medicina humana se hace por ecografía. Se vio que es el método de imágenes más sensible para diagnosticar, ni la tomografía, ni la radiología, la ecografía. Creo que ya lo definí, si no lo hice, lo hago ahora en este momento. La pionefrosis es la contaminación de un riñón con hidronefrosis. Ese riñón tapado, dilatado por un proceso obstructivo, entra una bacteria y produce una colonización.
En general, lo que ocurre con la pionefrosis es que si ese proceso se va perpetuando a lo largo del tiempo, el paciente tiene riesgo o de sepsis o que ese riñón se pierda totalmente por esa infección que se va produciendo. Desde el punto de vista clínico, la hidronefrosis y la pionefrosis no tienen gran diferencia en cuanto a signología clínica. Sí pueden tener diferencia que la pionefrosis en general se va a asociar a leucocitosis y se va a asociar a bacteriuria. Pero importante, realmente, porque uno lo ve, esta descripción que hace de trabajo de qué es lo que uno puede encontrar en las pionefrosis. Entonces se encuentra tres tipos de patrones en las pionefrosis. Uno que es una interfase en esa pelvis dilatada, interfase líquido-detritos. Otro que es ecos que rellenan la pelvis renal, y otro patrón que es líquido que rodea el riñón o proceso reactivo alrededor del riñón. Estos tres patrones que les describo acá, vamos a verlos ecográficamente. Fíjense, este de arriba es una schnauzer con una pelvis renal dilatada, con un uréter proximal dilatado, con imágenes de litos, pero yo les hago hincapié que miren el contenido de la pelvis y van a ver que van a haber dos tipos de contenido, un contenido líquido y una interfase con ecos. Entonces ese es el primer patrón descrito, fluidos detritos celulares. Fíjense cómo está dilatado también el uréter y hay un lito en el uréter proximal. Esta perra fue a cirugía y miren, el cirujano se hizo finalmente nefrectomía. Fíjense, esto es el líquido obtenido de la pelvis y el líquido obtenido de la vejiga. Fíjense la diferencia, ¿no? En cuanto a celularidad, en cuanto a características, ¿no? Entre uno y otro. El otro patrón posible es el de ecos, como estamos viendo en este riñón, un riñón con bastante fibrosis, la pelvis dilatada y con ecos que rellenan tanto la pelvis como el uréter. El otro tipo de patrón. Y el otro patrón, bueno, no, acá me puse uno que es una caniche de 7 años que tenía, si ustedes se fijan, un riñón con la pelvis totalmente dilatada, apenas se ve un resto de corteza. Este es, como siempre digo, mi primer caso que yo no supe reconocer que era una pionefrosis lo que tenía este paciente. Tuvo que entrar, inició un tratamiento médico, la perra tuvo que entrar a cirugía, mal. Tenía cálculos en el uréter proximal, y fíjense cómo se ve alrededor del riñón, como en el espacio retroperitoneal, porque en definitiva lo que está rodeando ese riñón en este momento, estamos viendo un aumento de la reacción del espacio retroperitoneal, y el contenido de la pelvis que ocupa prácticamente todo el riñón, solo vemos una delgada línea de corteza con la celularidad que tenía. Por si fuera poco, la perra estaba con una leucocitosis, realmente hacía gritos, me estaba diciendo que tenía una pionefrosis. Bueno, no la supe reconocer en ese momento, por eso siempre digo, las cosas hay que conocerlas y uno tiene que estar alertado, y esto está en los trabajos y bueno, los va aprendiendo y lo va transmitiendo a la medida que uno lo aprende. Y fíjense, otro patrón, el tercer patrón, es de colecta o reacción perirrenal. Este riñón, a ver si lo podemos, es un riñón, la imagen en este equipo es un poquitito más difícil de ver, pero este es un riñón con una hidronefrosis severa. Si uno mira un poquitito, hay una interfase líquido-detritos, hay una colecta subcapsular y hay una dilatación del uréter con una pérdida de integridad del uréter, un pequeño escape de contenido del uréter hacia el espacio retroperitoneal.
Esa es otra forma de pionefrosis. Esta gatita fue a cirugía en el mismo momento que se hizo el estudio, en el mismo día, y esto fue el resultado del riñón, ¿no? Cuando se sacó, fíjense, está todo lleno de pus en su interior. Entonces tengamos presente estos hallazgos posibles en las pionefrosis. Sin olvidar que también otra posible causa de dilatación del sistema colector son las anomalías congénitas, como esta que estamos viendo acá. Esta es la vejiga, este es el uréter dilatado, y fíjense que el uréter no bien ingresa, hace un recorrido por debajo de la mucosa y una dilatación. Este es un ureterocele, que puede producir también dilatación de la vía colectora. O en este caso, este videito me lo pasó el doctor Santiago Dalotto, la vejiga, su cuello, y fíjense que el uréter dilatado, en vez de terminar a nivel del trígono vesical, bypassea la vejiga y va a terminar o unirse con la uretra. Este es un caso de un uréter ectópico extramural. Entonces, hacer siempre el recorrido en las dilataciones del sistema colector de todo el tracto urinario. Bueno, corriéndonos un poco del riñón y ahora empezando un poco la vejiga de los gatos, como para ir terminando, algunas particularidades, como les decía, de algunas cistitis en los gatos, en los cuales la ecografía, es lo que traté de hacer hincapié, en los cuales la ecografía tiene un valor diagnóstico importante. Uno sabe que en general la mayor parte, el 60%, según la mayor parte de los trabajos, digamos, científicos, el 60% de la cistitis de los gatos jóvenes es idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? Que está vinculado a un trastorno neuroendocrino. Entonces, tiene que ver con el estrés, que en realidad uno a veces, tal vez, para mí es muy importante la ecografía en estos pacientes, pero bueno, en general lo que vamos a ver mayoritariamente en los pacientes que tienen cistitis idiopática es una vejiga que tiene grosor de pared normal y que tiene distintas celularidades o distintos contenidos en la luz de la vejiga. Por ejemplo, bueno, a veces puede tener una cantidad de celularidad muy importante, como es esta vejiga, o a veces podemos tener un sedimento que queda como flotando en la zona de clive, que es muy común en los gatos, que es mucus. Tengamos presente que en los gatos, cuando un gato joven que tiene una concentración urinaria muy alta, en general vamos a ver muchas partículas en suspensión en la luz de la vejiga. Esto ya está estudiado y se vio que gran parte de esas partículas que nosotros vemos en suspensión se trata mayoritariamente de gotas lipídicas, que también son normales en los gatos. Entonces, cuando uno ve esa celularidad, salvo que sea muy abundante, como la que estamos viendo en la derecha, siempre nos va a quedar la duda, nosotros le informamos, nos va a quedar la duda de realmente cuál es la relevancia de esa celularidad que estamos viendo, esos sedimentos en suspensión. Que por supuesto el que va a desempatar y que le va a dar, digamos, categorizar el rol de la imagen que nosotros estamos viendo va a ser el análisis de orina. Ese va a definir si lo que estamos viendo es normal, si es que está una orina muy concentrada y por eso vemos esa celularidad o hay otra cosa. Pero yo les quería decir y quería hablar un poco de lo que son algunas cistitis en las que la ecografía sí tiene un rol muy, muy importante. ¿Y cuándo los vamos a ver esas cistitis? Tanto en el perro como en el gato, pero más en el gato me gusta hacer hincapié porque creo que es donde uno las ve más. Fundamentalmente en aquellos pacientes en los cuales se ha manipulado de alguna manera su tracto urinario. Cuando uno coloca una sonda en un paciente y la deja colocada más, hay un proceso irritativo en ese tracto urinario. Y las bacterias tienen la particularidad de que en general van a migrar
entre la sonda y la mucosa uretral. Ahí van a colonizar y van a hacer lo que se conoce como un biofilm. El biofilm para mí es como si uno dijera un country, ¿no? O una vida comunitaria en las cuales las bacterias se protegen, se ayudan en su alimentación y se protegen inclusive de los antibióticos. Entonces, el uso muchas veces que uno hace extremo de los antibióticos cuando deja una sonda colocada hace que bacterias se van haciendo cada vez más resistentes a los antibióticos y después nos encontramos con un paciente que tal vez se le saca la sonda o, ya les digo, tanto en perro como en gato, pero más en gato lo vamos a ver y van a tener cistitis multiresistentes, muchas de las cuales van a dar imágenes características ecográficas. Y ahí entonces es donde yo quiero hacer hincapié, en esas cistitis en las cuales uno puede hacer un diagnóstico o una aproximación diagnóstica por el aspecto ecográfico que cobran. La primera es la cistitis enfisematosa, que como su nombre lo indica, es aquella en las cuales las bacterias toman, en los viejos textos decían que las bacterias toman la glucosa de la orina y la transforman en gas. Hoy por hoy se vio que solo una muy pequeña proporción de pacientes son diabéticos, que las bacterias no necesitan tomar la glucosa de la orina, pueden tomar albúmina de la orina y también generar con ella gas. Entonces, no necesitan condiciones de la orina especial y no se necesita patógenos especiales. Eso también no necesita entrar en un anaerobio. Hay algunas bacterias que son comunes, productoras de infecciones urinarias, como la Escherichia coli o como la Klebsiella, que tienen una capacidad anaerobia facultativa. O sea que en determinadas circunstancias pueden producir gas. Y los vamos a ver ecográficamente, sí, somos nosotros como ecografistas que vamos a tener un rol importante en el diagnóstico de estas enfermedades, de estas cistitis, porque en sí clínicamente no se van a diferenciar desde ningún otro punto de vista de una cistitis no enfisematosa. Pero lo que nosotros vamos a ver en general, bueno, va a ser pared engrosada y recuerden que el gas ecográficamente va a producir una cola de cometa. Esa cola de cometa, entonces nosotros la vamos a poder ver en relación a la pared de la vejiga o a veces podemos verlos como las burbujas de aire en flotación. Fíjense, en este caso de este gato, como vemos una pared de la vejiga engrosada, a ver si puedo usar el puntero láser, que sea un poquitito, una pared vesical engrosada, y como estoy viendo en relación a la pared ventral, con el paciente en decúbito dorsal, no es la más dorsal en realidad, el posicionamiento del paciente con gas. ¿Cómo veo el gas? Por esas colas de cometa. Es la importancia entonces de informar o reconocer una cistitis enfisematosa, es que esa cistitis se tiene que tratar sí o sí, y que uno tiene que hacer hincapié con el tratamiento hasta lograr sacar el aire de esa vejiga. Esta es otra videíto que me cedió el doctor Dalotto. Sus videitos, amo los videos que me manda el doctor. Fíjense que es en un gato también uno mira la zona de declive de la vejiga, hay áreas hiperecoicas que generan sombra sónica, o sea que hay microlitos, y miren cómo hay unas partículas de gas, ¿no?, que se van desplazando desde digamos, desde la pared dorsal que está abajo hacia ventral. Y cómo en la pared ventral encontramos todas las colas de cometa del aire. Una cistitis enfisematosa que a veces es muy común que ocurra también en perros, que está asociada a litiasis. ¿Por qué? Por el tipo general también el tipo de bacterias que colonizan y producen a veces secundariamente, además del aire, secundariamente pueden llegar a la formación
delitos. Y la más importante para mí, la que para mí tiene más relevancia desde el punto de vista ecográfico, es la cistitis pseudomembranosa. Hay de un tiempo a esta parte, de ahora 4 o 5 años a esta parte, empieza a haber un montón de trabajos hablando de la cistitis pseudomembranosa desde el punto de vista ecográfico. Muchos de esos trabajos las definen como idiopática, lo cual me llama mucho la atención, porque en realidad nosotros vemos muchas cistitis pseudomembranosa, generalmente producidas por microorganismos ureasa positivos. Los microorganismos ureasa positivos, de los cuales el máximo exponente es el Corynebacterium urealyticum o el Proteus, lo que hacen es cambiar las características de la orina. ¿Qué es lo que producen? A través de la ureasa, transforman la urea en amoníaco. Ese amoníaco alcaliniza la orina, es sumamente irritante para la vejiga y hace como una necrosis isquémica de esa mucosa vesical que empieza a desprenderse en forma de membranas. Como es tan alcalinizante, porque puede llevar el pH de la orina a 8,5, a 9, lo que produce también es precipitación de sales de estrubita, y puede dar lugar a cálculos, a mineralización de las membranas, y todo eso nosotros lo vamos a ver ecográficamente. Cuando nosotros vemos una cistitis pseudomembranosa, directamente la informamos como tal, ponemos el alerta de un posible proceso, una posible bacteria ureasa positiva, y también una recomendación que yo hago es que traten, si toman normalmente muestras de cistocentesis para hacer cultivos, traten de no hacerlo, porque muchas veces la pared de esa vejiga está muy desvitalizada y la podemos romper con una cistocentesis. No es una contraindicación absoluta, pero traten de no punzar esas vejigas con cistitis pseudomembranosa. ¿Y cómo los vamos a ver ecográficamente? Bueno, fíjense en esta vejiga. Nosotros estamos viendo la pared de la vejiga y todas las membranas que se desprenden, como esta imagen hiperecoica que se va desprendiendo de la pared de la vejiga, acompañada, si ustedes la miran acá, hay sombra sónica en relación a esta membrana, o sea que puede estar mineralizada, hay mucus, hay sedimento en esa luz de la vejiga. Esta es, muchas veces, sobre todo las hembras y los machos también, a veces eliminan esas membranas. Esta es una perrita que tenía una anomalía congénita, y había recibido también antibióticos a repetición, lo cual había generado eliminado, digamos, la flora normal, y el Corynebacterium se hace patógeno, y fíjense cómo uno ve, a veces la gente cuando le pregunta, ¿ella elimina? Les dice, sí, elimina como una telita, elimina como unos coágulos raros, cómo se pueden ver a veces esas membranas que el animal va eliminando espontáneamente. A veces el patrón puede ser que está descrito también en los textos, que quedan las membranas también adheridas. Fíjense acá cómo uno ve que es la mucosa, que en ciertos sectores sigue unida a la pared de la vejiga y se va desprendiendo. Y en este paciente obstruido, si uno lo mira, cómo las membranas ya se están desprendiendo, y muchas veces en los machos obstruyen, aunque no haya cálculos, esas membranas lo obstruyen, imposibilitan la micción. Entonces tengan presente estas imágenes de cistitis enfisematosa, pseudomembranosa. Uno realmente las ve y tiene una imagen muy característica. Otra en una perra, esta perra la vi la semana pasada, una perra que tenía un cuadro de cistitis a repetición, hematuria. Lo que me llama la atención de esta perra, que si uno mira el fundus vesical, está bastante
conservado, hay celularidad, pero las membranas se producen y se forman a nivel de cuello, vesical y uretra. Nunca había visto, realmente es como más llamativo la imagen que hay en esta perrita. Fíjense que acá se forman como pequeñas mineralizaciones o calculitos, las membranas, y algo que también me llama la atención en esta paciente, acá se ve como una especie de imagen polipoidea, que tal vez tenga que ver con la infección o no. En este paciente normalmente lo que se hace es el tratamiento de la infección, de la cistitis pseudomembranosa, y después se seguirá estudiando, ¿no? Si hay por ahí hacer una endoscopía y ver si hay alguna otra anomalía en la uretra o cuello de vejiga que predispongan a que haya hecho esta cistitis pseudomembranosa. Y por último, los otros cistitis iatrogénicas que le digo yo, que tener presente que también la ecografía muchas veces nos puede ayudar a discernir estos animales que vienen con cistitis, con cuadros, que en realidad pueden estar vinculados a la presencia de coágulos, sobre todo cuando se coloca una sonda y se deja colocada las sondas rígidas en esa vejiga. Muchas veces la punta de la sonda puede lastimar el fondo de la vejiga y dar lugar a estos coágulos que se van muchas veces deshaciendo con lo largo del tiempo, que nos puedan a veces dar una imagen confusa con una posible neoplasia. Recuerden que los coágulos van a cambiar de posición al cambiar el decúbito del paciente y que no tienen señal Doppler. O también estos pacientes que vienen con procesos que han sido sondeados en algún momento y que uno puede ver como este paciente, que por supuesto no tenía una sonda colocada, pero cuando le hago una ecografía veo un pedazo de sonda, que pasa mucho en los gatos, que tal vez se sacan, la gente le saca el collar isabelino porque le da pena, el gato va a ir a morderse y muchas veces queda un fragmento de sonda dentro de la vejiga y genera la signología a repetición. Entonces todos estos son hallazgos que nosotros podemos encontrar. Entonces, ¿cuál es la principal, digamos, aporte de la ecografía en el tracto urinario bajo de los gatos? Diferenciar un flujo idiopático de un flujo no idiopático. Por ejemplo, les traje esta imagen de esta gatita de 70 días de edad, que venía con una historia de hematuria. Fíjense, una vejiga que muy difícil de ver porque estaba totalmente vacía, pero se ve claramente en la vejiga un calculito. Así que bueno, esto obviamente no es idiopático. Esta gata, a pesar de su joven edad, tiene una litiasis en la vejiga. Y el rol entonces de la ecografía en definir algunos procesos inflamatorios, infecciosos, que son complicantes, ¿no? Que en general tienen que ver con la manipulación del tracto urinario. Entonces, ese sería, desde mi punto de vista, el principal aporte que hace la ecografía en los gatos con flujo. Bueno, visto, creo que no hay nada más. Vamos a ver las encuestas, a ver si aprendieron algo de todo esto que yo les quise, dejo de compartir, ¿no es verdad? Vamos a ver las encuestas, ¿puede ser, Alexander? Ahora nuevamente, entonces, ¿cuál es el hallazgo ecográfico más frecuente en el paciente con enfermedad renal crónica? La pérdida de definición, el aumento de la ecogenicidad de corteza, el aumento del ratio corteza-médula o la pielectasia. Si son tan amables de contestar, así comparamos
con el concepto que tenían en un inicio, a ver si los hice cambiar en algo o no. Recuerden que pueden votar y esa votación es anónima, entonces ahora un 67% piensa que el aumento de la ecogenicidad de la corteza es el hallazgo más prevalente, que realmente es así. Recuerden, le sigue muy pegadito la pérdida de definición corticomedular, pero el aumento de la ecogenicidad cortical. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, Alexander. La siguiente pregunta era la de la pelvis renal, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la pelvis renal es la correcta? La pelvis renal normal del perro y del gato puede medir hasta 3 milímetros de ancho. El grado de dilatación de la pelvis renal en animales con enfermedad renal crónica y aquellos con pielonefritis es similar. La dilatación de la pelvis renal mayor a 13 milímetros de diámetro tiene un valor predictivo para proceso obstructivo o todas son correctas. A ver si algunos se animan entonces a votar nuevamente. Les agradezco que participen en la votación. Vamos a ver lo que votaron. Todas son correctas, ya es un 69%. Muy bien. Y nos queda la tercera pregunta. La tercera pregunta era sobre la pionefrosis, ¿no es verdad? Eh, Recordámela, por favor, Alexander. ¿Cuál de las siguientes características ecográficas lo haría pensar que un riñón está afectado por pionefrosis? La presencia de interfase líquido-ecos en una pelvis dilatada, la pérdida de definición corticomedular, el hallazgo de un halo medular grueso hiperecoico o la presencia de infartos a nivel cortical. A ver, esta. Bueno, 94%. Bueno, ya de entrada creo que ya estaba claro que esta era la más, en la pionefrosis, por supuesto, realmente recuerden esas interfaces, ¿no? Que se formaban, que eran característicos. Así que bueno, ahora por ahí vamos a ver la comparación de la encuesta previa y posterior, pero de paso, bueno, yo mientras tanto, si quieren, si hay preguntas o hay dudas con respecto a la presentación, por supuesto que quedo atenta a las preguntas que pudieran surgir, esperando que les haya sido útil. No sé si ya, si quieren voy a ir mirando. Bueno, Carola dice, si esperamos que avance un lito, corremos el riesgo de perder la funcionalidad renal. Todo depende del proceso de avance o no del estado del paciente y del grado de dilatación de la pelvis. Si el paciente está azotémico, directamente la resolución, por eso la ecografía es un parámetro más, pero te va a decir que el grado de dilatación de la pelvis, si hay un lito, dónde está ubicado, y si realmente podés darle más tiempo o no, y si progresa o no, porque muchas veces te encontrás con que el lito no avanza a pesar del tratamiento, en cuyo caso no podés esperar más. Recuerden que hay un tiempo, por eso les puse ese límite, ¿no es verdad? Porque uno dice, uy, lo detecté. No, depende mucho del estado del paciente y depende también del grado de dilatación. Si la dilatación es leve y el paciente está estable, por ahí ustedes diagnosticaron un hilito que hace tiempo que lo tenía, también está esa posibilidad. Todo depende del caso, todo depende del caso. A veces se espera, a veces se dice no, va directamente a cirugía. Depende del caso clínico.
¿Cómo usted colecta la orina en casos de cistitis enfisematosas y pseudomembranosas? Directamente se puede hacer por chorro medio. Se toma una orina lo más estéril posible, por chorro medio, colectada en un frasco estéril o en la tapita de un frasco estéril. Eso, la verdad es que nosotros tomamos mucho hoy por hoy las muestras de esa manera. Y en general se puede hacer un muy buen aislamiento. Por supuesto, es ideal siempre la muestra por cistocentesis, pero tampoco vamos a arriesgar al paciente por hacer una cistocentesis. Si realmente encontramos este tipo de cistitis, no está recomendado. En la medida de lo posible, eviten. A veces hemos punzado, lo cual no quiere decir que no lo hagamos, pero hay un cierto riesgo. Es como cuando uno va a colocar, a hacer una cistocentesis en un gato que está obstruido, ¿no? Lo hacemos, pero tiene más riesgo que un gato que tiene una vejiga normal, y uno en general advierte a la persona responsable que, bueno, que esa maniobra tiene mayor riesgo, sencillamente. ¿Cuáles son las principales causas de coágulo en la vejiga? Así es. Me encanta Amazing Charla. Las principales causas de coágulo son los traumatismos, sin lugar a dudas. Los traumatismos por atropellamiento, los traumatismos por patadas, que pueden generar coágulos en la vejiga o en los riñones, o en el caso que el paciente haya sido sondeado, en el caso de los gatos, muchas veces, como nosotros dejamos colocado en algunas oportunidades sondas que son rígidas, como las Tomcat, esas sondas rígidas, en la medida que la vejiga está vacía, es como que llega un punto que esa punta de la sonda está traumatizando continuamente el fundus vesical y puede dar lugar en algunos pacientes a la formación de coágulos, pero son entonces las causas más frecuentes. ¿Puede coexistir una cistitis enfisematosa con la pseudomembranosa? Nunca vi, la verdad, Milena, la verdad, la pregunta del millón. Pero tener presente que son bacterias totalmente distintas. Las enfisematosas es en general Escherichia, Klebsiella, puede ser Aerobacter o anaerobios. Las que producen las pseudomembranosas, Corine y Proteus. Difícil que coexistan, no es imposible, pero es muy difícil que coexistan, en la misma, digamos, en el mismo cohabitan, en este caso en la vejiga. Muy difícil, pero no imposible, por supuesto. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales más prevalentes de fusión renal subcapsular? Bueno, los diagnósticos más prevalentes son la injuria renal aguda. Recuerden siempre que en la injuria renal aguda muchas veces es el filtrado del riñón, o esa imposibilidad, mejor dicho, del filtrado renal, hace que se derive como ese escaso filtrado que se va formando por la linfa hacia el tejido perirrenal, que puede ser subcapsular o retroperitoneal. La injuria renal aguda suele ser una de las principales causas. Otra causa que uno ecográficamente puede ver que no es líquido, sino que es un engrosamiento subcapsular, es en el linfoma en los gatos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy leyendo todos los... Una nefropatía aguda. ¿No se ve también aumento de la ecogenicidad? Sí. Soledad Riva pregunta si en una nefropatía aguda también se ve aumento de la ecogenicidad cortical. Exacto. Es muy raro la disminución de la ecogenicidad cortical. Está descrito en el linfoma, yo nunca vi linfoma hipoecoico y alguna que otra cosa más, pero lo más común es que las nefropatías cursen con un aumento de la ecogenicidad cortical. El aumento de ecogenicidad de la médula externa es lo que antes se llamaba signo del doble anillo medular.
El signo del anillo medular, recuerden que es ese halo ecogénico que se produce por debajo de las arcuatas. O sea, uno ve corteza, la médula y después ves el anillo medular. En el caso de la corteza externa, ves por encima de las arcuatas la corteza como dividida en una periferia hipocoica y en una zona más pegada a las arcuatas, más ecogénica. No sé si fui clara, pero bueno. ¿Qué diferencias ecográficas hay entre un paciente con un proceso de nefritis crónica de una nefroesclerosis senil? Ecográficamente, nefroesclerosis es un término reservado a la fibrosis avanzada. Yo diría una esclerosis, una fibrosis senil más apropiadamente. No hay. Muchas veces, la nefropatía es inicial, vamos a encontrar solo un aumento de cosgenicidad cortical, lo mismo que podemos encontrar en un proceso senil. Por eso decía que a veces el Doppler te puede ayudar en algunos pacientes a diferenciar. Una banda medular ecogénica, pregunta Lucrecia, ¿a qué se asocia? La banda medular se puede asociar a en el gato a peritonitis infecciosa, a nefropatía hipercalcemiante, a intoxicación por etilenglicol, digamos, no tiene una causa, sino múltiples. Natalia, gracias Natalia. Fabiola, buenas tardes doctora. Urolitos, ¿de hasta qué tamaño podrían avanzar sin problema de uretra? No hay un tamaño, Fabiola. Lo que sí te puedo decir es que dentro de los relajantes de la musculatura ureteral hay más receptores alfa que se puedan bloquear con bloqueantes alfa-adrenérgicos en la porción terminal del ureter. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es más factible que avance un lito, independientemente de su tamaño, que esté ubicado en el tercio medio hacia distal, que un lito que esté bien hacia proximal. Por supuesto, si el cálculo es chiquitito, muchas veces avanza con el tratamiento médico, pero si el cálculo es grande, no lo ve, no hay un tamaño, es a ojo de buen cubero, pero a veces lo ves y si yo hago avanzar esto, soy una genia, no soy una genia, no avanzan, porque el uréter no da lugar y el uréter se contrae, una forma de respuesta frente a la inflamación es contraerse, entonces imposibilita todavía más el pasaje de calma. No entendí si se desestima ahora el incremento de cogenicidad de la médula externa como relacionada a endocrinopatía. Sí, Estefanía, no es un hallazgo que esté, por lo menos ahora, vinculado a las endocrinopatías, sino que se ha visto que muchas veces es en perros normales que uno lo ve durante toda su vida, digamos, no a consecuencia de un proceso, por ejemplo, endocrinológico. Buenas noches. ¿Los prediagnósticos para hidronefrosis bilateral son los mismos que unilateral? Sí, las litiasis se pueden dar en se pueden dar en forma bilateral, pero si vos tenés una hidronefrosis bilateral, muchas veces tenés que ir a mirar el tracto urinario bajo. Las causas frecuentes de hidronefrosis bilateral pueden ser tumores en el trígono vesical, tumores en la uretra o tumores inclusive en la próstata en los machos que se proyectan o que infiltran el trígono vesical. Consuelo, doctora, buenas tardes. En una vejiga con paredes conservadas, pero presenta mediana cantidad de sedimento y hay clínica del paciente, ¿se puede colocar sugerente de cistitis? Otra pregunta, por favor, que recomiende en caso de pacientes que vienen con mínima distensión para estudio ecográfico en gatitos. Muchas gracias y como siempre, excelente. Mira, la cistitis cuando es aguda, vamos a hablar fundamentalmente del perro, ¿no?
Cuando es agudo la cistitis, muchas veces no tenés cambios relevantes ecográficamente, porque no se llega a engrosar aún la pared de la vejiga, pero sí encontrás algún tipo de sedimento en su interior. Entonces puede ser cistitis como no. Si uno no ve el engrosamiento de la pared vesical, no lo podés poner entre los diferenciales. Se recomienda comprobar si no hay una cistitis, ¿no es verdad? O si el paciente viene con signología. En general, uno documenta más la cistitis cuando hay un engrosamiento de la vejiga, pero sabemos, si el proceso es agudo, no la vamos a ver. Y en el gato que tiene una cistitis idiopática, no lo vamos a ver aunque tenga una cistitis, porque en general no tiene una riqueza de imágenes distintivas en la ecografía. Ese sería. Entonces, uno puede poner sugerente, pero por supuesto tiene que recomendar hacer un estudio. Y en el gato lo que te permite es distinguir si es idiopática o no idiopática. Cuando la vejiga está muy poco distendida, lo que se puede dar es un poquitito de suero subcutáneo o un poquitito de diurético. Cuando el gato, como esta gatita que les mostré, tiene un cálculo en la vejiga y el gato es muy especial en eso, lo más factible es que forme 2 gotas de orina y orine y nunca lleguemos a poder ver la vejiga distendida en los gatos. Es más difícil el gato que el perro. El incremento de la ecogenicidad medular independiente, que eso a veces algunos procesos crónicos también se acompañan de un incremento de la ecogenicidad medular. Aunque en realidad uno debería decir que de alguna manera es como que aumenta la ecogenicidad global de la corteza y de la médula. Microcalcificaciones corticales múltiples, puntos de fibrosis, ¿a qué se asocian? Las microcalcificaciones múltiples muchas veces se relacionan en los pacientes, tenés de 2 tipos. Las que pueden estar relacionados a procesos distróficos, que terminan generando microcalcificaciones, o aquellas relacionadas a hipercalcemias. Entonces hay un fenómeno hipercalcemiante y se pueden producir mineralizaciones en los riñones. Normalmente uno los ve a nivel de los divertículos. Lo ves como esos divertículos hiperecoicos, como áreas hiperecoicas, bien hiperecoicas que van dividiendo entre las pirámides renales. Eso sería un poco, o sea, puede ser propio de un proceso senil o puede ser propia de un proceso hipercalcemiante. Creo que ya contesté todas las preguntas. No sé si hay alguna otra. Pregunta Daisy, ¿qué significancia tiene el aumento de grosor y la ecogenicidad del seno renal? Muchas veces ese aumento de la ecogenicidad se relaciona con la grasa del seno renal hiperecoica y eso se relaciona a veces a las pielonefritis. Uno puede ver ese hallazgo, también lo puedes ver en animales gordos, ojo, pero también se puede relacionar a pielonefritis. Bueno, creo que contesté todas sus preguntas, si alguna se me fue por ahí, disculpen. Bueno, cualquier cosa dejo a disposición mi mail por cualquier duda que tuvieran. Y no sé si... Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por todas las palabras. Realmente siempre me hacen sentir como muy gratificada. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos veremos en el próximo encuentro. Bueno, para terminar, un concepto que cambiaron y que sirvió, que lo más precoz es el aumento de la ecogenicidad cortical.
Eso es lo más precoz, eso me parece importante que este concepto, así bien la pérdida de definición era como habíamos visto cabeza a cabeza, ¿no es verdad? Que era la otra. Y tengan en cuenta que la tercera, que muchas veces es la pielectasia, la dilatación de la pelvis renal en el nefrópata. Cuanto más poliúrico es, mayor la dilatación, que siempre es discreta. ¿Mm? ¿Podemos ver la siguiente pregunta, Eugenia? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la pelvis renal es la correcta? Bueno, tal vez la que más duda daba, ¿no? Recuerden, la pelvis renal en el perro y en el gato puede medir en condiciones normales hasta 3-4 milímetros. Más de 3-4 milímetros ya se piensa, hay que investigar. Y piensen que si la dilatación es discreta, puede ser que sea una pielectasia, la pielectasia porque esté poliúrico, porque está recibiendo suero, porque tenga reflujo, porque la vejiga esté distendida, puede ser una pielonefritis, que también va a producir una leve dilatación de la pelvis y que yo ecográficamente no la voy a poder definir de una pielectasia, o puede ser un proceso obstructivo leve o que recién inicie, y yo lo agarré en un momento en que solo voy a tener una leve dilatación de la pelvis. Entonces, todas esas afirmaciones eran correctas. Y recuerden este valor predictivo que de más de 13 milímetros, bueno, seguro es un proceso obstructivo. Por supuesto que tenemos procesos obstructivos de menor cuantía, pero cuando llegan a 13 milímetros ya nos da una certeza de que esa dilatación es secundaria a un proceso obstructivo. Y la tercera, entonces, Eugenia, que nos quedaba, que la tercera era fácil, se la puse muy fácil, ¿no es verdad? La pionefrosis prácticamente, que la pionefrosis, entonces la presencia, la interfase de ese líquido ecos, que cuando lo vemos, ese es distintivo. Si hay ecos en la pelvis, podemos dudar, pero si tenemos la interfase, ya eso nos está hablando de una pionefrosis. Es como que están sedimentando un componente de líquido y un componente con mayor celularidad. ¿eh? Así que, y los otros no tienen nada que ver con la pionefrosis, una pregunta más sencilla era esta. Así que, bueno, nuevamente agradecerle a la empresa por la invitación, por esta oportunidad, gracias por el aporte de Genoveva, no me quedé, de Eugenia y Alexander, y gracias a ustedes por haberme acompañado, por haber participado con las preguntas y con las encuestas. ¿Cuál es la imagen de la tuberculosis renal? En la tuberculosis renal, te digo la verdad, Caterine, nunca vi una tuberculosis renal, pero en general está descrita como nódulos, ¿no es verdad? Aunque puede haber una forma difusa, la verdad, habría que averiguarlo, pero yo nunca vi. Y nunca leí puntualmente, pero te puedo comprometerme a averiguarlo, Caterine. Bueno, gracias a todos y bueno, nos vemos la próxima.